Bueno, bienvenidos al segundo encuentro del Club de Lectura de la Biblia. Bueno, en esta oportunidad lo vamos a hacer así, este encuentro, de manera, bueno, grabada, asincrónica, por un tema personal que tuve que viajar. No pudimos concretar el segundo encuentro, pero no quería perder la oportunidad de entregarles este contenido, esta información de esta segunda clase y además para no retrasarnos, ya que venimos con el envión de este comienzo que dimos hace unas semanas atrás. En el encuentro pasado, en el primer encuentro, estuvimos hablando sobre la Biblia en sí como libro. Quiero, entre paréntesis, decirte que si no tenés el link de la primera clase, del primer encuentro, me lo podés pedir. Todas las clases van a estar grabadas acá en Zoom. El link va a estar subido, el video, la grabación va a estar subida a YouTube de manera, digamos, no sé cómo se dice, pero de manera anónima, digamos. O sea, no es abierto a todo el público, sino que solamente pueden acceder a verlo aquellas personas que tengan el link. Así que igualmente el link está fijado en el grupo de la comunidad, el grupo de WhatsApp. Vos podés agregarte al grupo de WhatsApp y ahí arriba vas a tener el link del primer encuentro. Y como te decía, en el primer encuentro, resumiendo brevemente un poco eso, lo que encontramos ahí es, dimos como, habíamos dicho que dimos como un paseo, ¿no? Como un tour por toda la Biblia. Vimos en sí lo que es la Biblia como libro, vimos también diferentes estructuras que tiene la Biblia, como por ejemplo libros históricos, libros poéticos. Bueno, vimos un poco sobre eso, vimos cómo la, digamos, la columna vertebral de lo que es la Biblia. Hoy lo que yo quiero que veamos es la organización interna de la Biblia, ¿no? Que podamos identificar esas secciones principales que tiene la Biblia y los personajes también. Esto no, estuve pensando si lo agregaba o no, pero lo quiero agregar para que en el próximo encuentro, en el tercer encuentro, podamos ya adentrarnos en las historias con profundidad, ¿no? Que es lo que hablábamos la vez pasada de, yo estaba en duda si leíamos libros, ¿no? Enteros o si hacíamos como un mixeo de una historia del Nuevo Testamento, una del Antiguo y así, ¿no? Y acordamos que lo vamos a hacer así, vamos a ir viendo historias diferentes. Entonces, vamos a ver hoy un poco más sobre la estructura de la Biblia y además vamos a adentrarnos en cuáles son los personajes característicos de cada libro. Esto me gustó mucho y quiero que puedas, después de ver esta segunda clase, que puedas empezar a identificar y decir, bueno, David, Antiguo Testamento, Lucas, Nuevo Testamento, ¿no? Para empezar ya a ubicarnos no solamente en los libros donde se encuentran, si en Antiguo o Nuevo Testamento, sino empezar a identificar a qué parte de la Biblia corresponde cada personaje. Vamos a comenzar con el libro de perdón, con el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, y estos libros son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esto lo hablamos también la clase pasada. Y el contenido central de estos primeros 5 libros de la Biblia del Antiguo Testamento es el origen, el pacto de Dios para con el hombre, la liberación del pueblo de Dios y la formación del pueblo, ¿no? La liberación y a la vez la formación, ¿no? Del pueblo de Israel, que Israel es el pueblo de Dios, ¿no? El pueblo que Dios eligió para él. Ahora, los principales personajes que nosotros encontramos en el libro de Génesis, por ejemplo, es Adán y Eva, ¿no? Estos dos personajes tan característicos y tan conocidos, ¿no? Los encontramos a ellos dos en el Génesis. También encontramos a Noé, también otra historia muy conocida, ¿no? El arca de Noé. Ahí encontramos el diluvio, encontramos el pacto. Y también encontramos a Abraham, que él era el padre de la fe, ¿no? Este primer hombre que tuvo la primera amistad con Dios, ¿no? Dios lo llamó y lo identificó como su amigo, ¿no?
qué enorme honor, ¿no? Que Dios te llame su amigo. Y luego viene Isaac, que es el hijo de Abraham, el hijo de la promesa de Abraham. Después vamos a ver por qué era el hijo de la promesa, porque Abraham ya era muy grande cuando lo tuvo, su esposa Sara ya también era de una edad muy avanzada, ya no, ya tenía, era un milagro si podía llegar a quedar embarazada porque era muy grande. Después viene Jacob, que él es el padre de las 12 tribus, ¿no? También hay una historia, ahí hay mucho por estudiar, mucho por leer. Es algo muy apasionante sobre las 12 tribus que comienzan en Jacob, que después, bueno, él también tiene una historia muy interesante. Y, a ver, perdón, y después viene la historia de José, ¿no? José, este gobernador en Egipto, hombre, este gran hombre que primero fue un joven que le creyó a Dios y que después le fueron sucediendo cosas muy fuertes. Sus hermanos lo desprecian porque el padre le pone una vestimenta diferente, él comienza a tener sueños, en esos sueños se puede ver de que algo iba a acontecer con su vida, que Dios lo iba a exaltar y los demás iban digamos, a estar bajo su sujeción. Los hermanos lo tiran a un pozo de agua, después lo venden, le dicen al padre que murió, en realidad era mentira. Bueno, una historia tremenda y hermosa que seguramente también vamos a ver. Eso está en el libro de Génesis. Y después nos vamos al libro de Éxodo, ¿no? Éxodo habla de irse de un lugar justamente, ¿no? Habla del éxodo del pueblo de Dios y de Deuteronomio, donde encontramos la historia de Moisés, que él es el libertador del pueblo de Dios y el legislador, ¿no? Moisés es este hombre también de fe que le dijo a Dios, ¿qué voy a decir yo si yo soy tartamudo? Yo me siento muy identificada a veces con la historia de Moisés, como diciendo, a mí me venís a elegir, ¿no? Tengo todas estas deficiencias, en esto fallo, ¿no? Y Moisés tiene la gran característica de haber sido el único hombre que que Dios a través de él abrió el mar, ¿no? Eso lo encontramos en el libro de Éxodo y Deuteronomio. Después tenemos a Aarón, que es el primer sumo sacerdote. También hay otra historia muy linda ahí con él. También está en el Éxodo. Y después nos vamos a los últimos libros del Pentateuco, que son Números y Deuteronomio, y ahí encontramos la gran historia de Josué. Él fue el sucesor de Moisés y ahí está el versículo muy conocido, ¿no? Que dice, esfuérzate, yo te mando que te esfuerces y que seas muy valiente, ¿no? Se lo dice justamente a Josué. Yo pareciera que voy un poco rápido, pero bueno, son 66 libros que vamos a ir desarrollando, ya vamos un par de minutitos. Ahora, vamos un poco a los libros históricos, el del libro de Josué hasta el libro de Esther. El contenido central que vemos en estos libros históricos, donde encontramos el hijo de, el reinado de, ¿no? Y nombres muy difíciles, lugares difíciles también, ¿no? Es como medio enredado, pero si lo leemos teniendo en cuenta todo esto que yo les voy a mostrar, que les voy a compartir ahora, va a tener como, digamos, otro sabor. Es como que lo vas a leer como si fuera una serie de Netflix ahí muy apasionante. Entonces, en estos libros de Josué hasta Esther, encontramos conquista, encontramos una monarquía, encontramos divisiones en el reino, exilio, restauración. Y los principales personajes de estos libros son Josué, como les decía anteriormente. Josué tiene su propio libro, empieza siendo digamos, el sucesor de Moisés en el libro de Números y Deuteronomio. Después él tiene su propio libro con su propia historia y él es donde él conquista Canaán, él conquista la tierra prometida, esa tierra prometida que Moisés no pudo conquistar debido a una situación que te la dejo ahí picando, que también es muy interesante porque él abrió el mar, fue hasta el monte, bajó las tablas, eh, los 10 mandamientos, él estuvo en el monte con Dios, le vio la espalda a Dios, todo, wow, una vida súper apasionante, pero cuando estaba por llegar a la tierra prometida no entró por algo que él hizo, ¿no? Entonces le dijo
Dios le dijo, vos no vas a entrar a la tierra prometida por esto que hiciste, pero sí van a entrar otros, ¿no? Que siempre que leo esa historia es como que te queda un sabor amargo de decir, ah, tanto que hizo y no entró, si no hubiera hecho eso, hubiera entrado, ¿no? Pero bueno, te la dejo ahí picando para que, bueno, después vayas a leerla o para que lo leamos juntos en alguna oportunidad acá en el Club de Lectura. Después vemos a Débora, empiezan a entrar en escena las mujeres. Ella fue una jueza y una líder muy importante, y una historia bastante pesada ahí con Débora, de algo que sucedió. Después viene el Gedeón, ¿no? Que está juntamente ahí también. Él era un libertador en tiempos de opresión. Después viene Sansón, esta historia también muy conocida, que le cortan el pelo, queda lila, ¿no? Todo eso también hay mucho ahí para leer, para estudiar, que él habla sobre la fuerza sin dominio propio, ¿no? Él tenía la fuerza de Dios, pero no tenía dominio propio para no acceder a cosas que Dios le estaba pidiendo que no acceda, que no haga. Después viene Samuel, también el profeta y juez, el hijo de Ana, este hijo de la promesa por parte de Ana. Ana no podía tener hijos y le dijo a Dios, si vos me das un hijo, yo te lo voy a consagrar desde el primer segundo, lo voy a poner en tu templo para consagrártelo, para que sea profeta tuyo, ¿no? Y Samuel fue un gran profeta del Antiguo Testamento y un juez, que él fue el elegido por Dios para luego ir a ungir al rey de Israel, que era David, ¿no? No me quiero saltear a Saúl, que fue el primer rey de Israel, pero fue un rey elegido por los hombres, fue un rey elegido por, por el pueblo de Dios, ¿no? Débora, Gedeón, todos estos hombres y mujeres ellos fueron. Ahí estábamos, como te decía anteriormente, hubo monarquías, hubo división del reino. Ellos fueron jueces puestos por Dios para gobernar el pueblo de Israel, ¿no? El pueblo de Dios. Pero después el pueblo le dijo, nosotros queremos elegir a nuestro propio rey. Entonces el pueblo elige a Saúl, pero Saúl empieza a equivocarse, empieza a hacer cosas malas, incluso en un momento a raíz de la envidia que le nace por David, que mata a Goliat, que la gente empieza a preferirlo a David antes que a él, ¿no? Empieza como a, diga, a encenderse en celo, en envidias, ¿no? Lo empieza a perseguir a David. Muchos años David estuvo en el anonimato, escapando de su suegro, porque uno de los premios por matar a Goliat era quedarse con la hija del rey. Entonces, digamos que Saúl era el suegro de David, ¿no? Te voy dando data ahí tipo Lam, de chimerío de la Biblia. Eh, pero bueno, después viene David, que es este rey que Dios pone, ¿no? Que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y vos te pones a estudiar la historia de David y decís, él era conforme a la historia, perdón, él era conforme al corazón de Dios y mató, eh, adulteró, bueno, hizo bastantes cosas también David, ahí hay otra historia para chismear y para aprender. Bueno, después viene Salomón, que es el hijo de David, ¿no? El hombre que Dios le dijo, ¿qué querés? ¿No? Quiero sabiduría, si vos me hubieras pedido oro o todas las riquezas, ¿no? Por cuanto vos me pediste sabiduría, yo te voy a dar sabiduría y todo, no te va a faltar nada. Él fue el encargado de edificar el templo. David no terminó de edificar el templo de Dios en base a ciertas cosas también que sucedieron. Y después viene Elías, ¿no? Este profeta confrontador, este profeta que iba, desafiaba a los enemigos, hizo descender fuego del cielo. Su muerte fue bastante característica porque dice que él fue arrebatado, ¿no? Como en un torbellino de fuego, fue arrebatado y su cuerpo no quedó acá. Que también sufrió depresión, le pidió a Dios que le quitara la vida. Bueno, muy interesante esa historia. Después tenemos la historia de Esther, no, perdón, de Eliseo, que él es como el sucesor, así como Josué fue el sucesor de Moisés, Eliseo fue el sucesor de Elías y él continúa el ministerio profético de Eliseo. Y después viene Esther, que ella fue una intercesora en Persia, ¿no? Esta mujer que intercedió por el pueblo de Dios, que se la rejugó porque, bueno, ella fue y se desafió y dijo, bueno, me voy a
postular para ser la reina, ¿no? Y después el rey la elige, y bueno, muy interesante esa historia también. Después viene Esdras y Nehemías, que son los restauradores post-exilio, cuando después el pueblo se va, ellos se encargan de restaurar todo lo que es la ciudad de Dios, ¿no? Nehemías también una historia muy importante, los que hemos estudiado liderazgo nos hacen estudiar directamente el libro de Nehemías porque tiene características de liderazgo muy, muy enriquecedoras. Entonces, la idea clave de estos libros es la obediencia trae estabilidad y la desobediencia trae crisis. En todos estos libros lo que vemos es obediencia, estabilidad, desobediencia, inestabilidad, ¿no? En la vida misma. Tranquilamente podríamos ser nosotros. Después vienen los libros poéticos y sapiensales, ¿no? Sapiensales, sí, de sabiduría. Ahí tenemos a Job, los Salmos, los Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Y uno de los personajes principales de estos libros es Job, ¿no? El justo en el sufrimiento. Podemos ver cómo Dios nos habla de que aún siendo justos podemos también pasar dificultades, pero creyendo y esperando en Dios podemos digamos, salir y superar todas esas crisis, esas situaciones. Y también vemos a David, que él es el autor de muchos salmos. No es el autor de todos, de los 150 salmos, pero sí es el autor de la mayoría de los salmos. Y en los salmos que escribe David, eh, si nosotros estudiamos el contexto de cada salmo, vamos a poder entender por qué esos salmos él los fue escribiendo a medida que iba pasando diferentes situaciones como las que yo te contaba, que él vivió acá en los libros, ¿no? Históricos, ¿no? Entre Josué y Esther, ¿no? Podemos encontrar la historia de David, y él, a medida que le iban pasando cosas, él iba escribiendo. Entonces vos decís, ah, David escribió esto, ¿no? Aunque ande en valle de sombra y de muerte. Ah, porque Saúl lo estaba persiguiendo. Ah, porque se le murió el hijo. Ah, porque el hijo se le reveló, ¿no? Porque, bueno, a uno de los hijos se le reveló, después le puso todo el reinado en contra. Entonces vos decís, ah, este salmo, qué mal, claro, lo escribió por tal situación, ¿no? Que estaba viviendo. Eso es genial cuando empiezas a leer la Biblia así. Después viene Salomón con sus proverbios y Eclesiastés tradicionalmente que, bueno, Eclesiastés en realidad no se sabe bien con exactitud quién lo escribió. Se dice que pudo haber sido Salomón, pero dicen que fue el predicador, dice Eclesiastés lo escribió el predicador, ¿no? No hay exactitud. Y estos libros expresan la experiencia humana delante de Dios, ¿no? Nuestra experiencia, ¿no? La de Job, la de David, los Salmos, la sabiduría, ¿no? Eclesiastés, que todo el tiempo te dice que todo es vanidad, todo es vanidad, todo es vanidad, y habla de cómo nosotros es nuestra vivencia, nuestra experiencia en esta vida, ¿no? Frente a Dios. Después vienen los profetas, que tenemos los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y los profetas menores desde Oseas hasta Malaquías. Vamos a ver los personajes principales acá. Tenemos a Isaías, ¿no? Que es uno de los profetas mayores que tiene muchos capítulos este libro y habla sobre el anuncio del Mesías. Ahora no recuerdo con exactitud, pero creo que es el 61. un- un, Ahí Isaías habla sobre el Mesías. A ver, no te quiero decir algo que no es, pero creo que era el 61. Espérame que lo estoy buscando. Estamos en vivo y no tan vivo. Eh, Sí, dice, el Espíritu del Señor soberano está sobre mí porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a consolar a los de corazón quebrantado, ¿no? Entonces, en una parte habla da diferentes características de cómo va a ser Jesús, ¿no? Como Mesías cuando Él vuelva en el Nuevo Testamento. Eso después lo vamos a profundizar bien, lo voy a preparar bien, no me gusta improvisar cosas, de tirarlas así, porque me parece que esto que estamos haciendo lleva
requiere seriedad y precisión, ¿no? Porque yo te empiezo a tirar, sí, me pareció que leí, no, eso a mí no me gusta, yo esto realmente lo tomo con mucho compromiso, pero después te lo voy a buscar bien y vas a ver que Isaías anuncia la venida de Jesús en el Nuevo Testamento. Después tenemos Jeremías, que él advierte y trae esperanza en medio de esta crisis. Vos pensás que venimos hablando de los libros, ¿no? De Esther, Josué, siempre estaban ahí peleando, saliendo del exilio, derrotando enemigos, Elías también enfrentando. Entonces todo el tiempo había un conflicto y aparte que el pueblo de Dios todo el tiempo desobedeciendo, o sea, nosotros, en la actualidad eso no ha pasado, no ha cambiado, entonces Dios siempre levantando a una mujer o a un hombre para traerle, digamos, salvación al pueblo. Y acá Jeremías empieza a advertirle al pueblo de Dios y empieza a traer esperanza también en medio de la crisis. Lo mismo con Ezequiel, que él empieza a tener visiones, él tiene muchos sueños, visiones, ¿no? Y están escritas en el libro de Ezequiel, que también fue uno de los profetas mayores. Y tenemos a Daniel, este joven. También es una historia muy interesante de Daniel con sus amigos. Él estuvo en el foso con los leones, ¿no? Que lo tiraron ahí porque no se negaba a alabar a Dios y no quería arrodillarse delante de otros dioses. Entonces le dijeron, bueno, lo tiramos al foso de los leones, que se lo coman. No se lo comieron. Después sus amigos entran al horno lo ponen a una temperatura altísima para que se mueran calcinados ahí. No sucede eso. Todos empiezan a decir que había como un cuarto hombre ahí caminando. Según los historiadores se dice que era Jesús caminando alrededor de ellos ahí adentro de ese horno de fuego. Una locura esa historia hermosa y habla sobre la fidelidad de Dios en Babilonia, porque ellos son tomados cautivos y los ponen ahí en Babilonia y Dios se glorifica a través de ellos porque ellos hay muchas cosas que no quieren hacer porque iban en contra de su fe y de sus convicciones, ¿no? Después Oseas, que es el amor fiel, es uno de los profetas menores, una historia bastante característica. Dios lo manda a casarse con una prostituta. Qué tema, ¿no? Dios le dice, bueno, anda y tenés que casarte con una prostituta. Y lo que significaba eso era el amor fiel de Dios, ¿no? Para con nosotros, que nosotros muchas veces eh, hay como cierta, se dice así, ¿no? Prostitución espiritual, ¿no? Esto de ser tibio, voy un poco para el mundo, me ven un poco con Dios, ¿no? Esa es como una prostitución espiritual, se dice. Eh, y en cambio, Dios a través de esta historia de la vida de Oseas le muestra al pueblo que a pesar de que va a, ¿no? a acceder a otras ofertas, igualmente Dios lo toma, nos toma y nos sigue amando. Eso es la historia entre Oseas y esta mujer prostituta. Después viene Jonás, habla sobre la misericordia para los enemigos, este hombre que lo traga, algunos dicen una ballena, pero en realidad dice un pez en la Biblia, también muy interesante, muy sobrenatural como todas las historias. Y tenemos a Malaquías, que es la última voz profética antes del silencio que yo les explicaba la vez pasada, que hubieron 400 años de silencio, que eso es lo que sucede entre el último libro del Antiguo Testamento, que es el de Malaquías, hasta el primer capítulo de Mateo, que es del Nuevo Testamento, pasan 400 años de silencio donde Dios no habla ni le dice nada a su pueblo. Entonces, estos libros nos llaman al arrepentimiento y nos anuncian una esperanza futura, como yo les decía, del libro de Isaías. Vamos al Nuevo Testamento, ahí tenemos los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Los personajes principales de estos libros es Jesús, obviamente, como el centro de la historia. Tenemos a María, la madre de Jesús, porque si ella no hubiera dicho que, seguramente Dios eligió a otra persona, me imagino, pero no hay que tener en menos o en poco la actitud de esta mujer, ¿no? Que iba a quedar embarazada sin haber conocido a varón y tranquilamente la podrían haber apedreado, bueno, un caos, pero él dijo, bueno, ella dijo que sí. Después viene Juan el Bautista, que fue como el precursor, es el que vengo
abriendo camino, ¿no? Que empezó a anunciar de que iba a venir Jesús, que era, que creo que era su primo, ¿no? Eh, bueno, después otro personaje principal, voy a tomar un poquito de agua, es Pedro, este discípulo impulsivo que fue transformado, que le corta la oreja, que lo niega 3 veces, que le corta la oreja a un soldado porque lo quiso defender a Jesús porque se lo estaban por llevar al madero, eh, que lo niega 3 veces, le dice, yo, yo te amo, yo voy a ir con vos hasta el final, cuando canta el gallo 3 veces lo niega. Bueno, un hombre muy rudo, muy, con un carácter muy tosco, ¿no? Pero que después fue muy tocado por Dios y fue uno de los mayores predicadores del Evangelio en el libro de los Hechos, en la iglesia primitiva. Dice que predicaba de a 3.000, de a 5.000 personas, se convertían, una cosa tremenda. Después viene Juan, que fue el discípulo amado. Jesús tenía doce discípulos, después tenía 12, o sea, tenía la multitud, tenía 12, después tenía 3 discípulos y después tenía uno que era el discípulo amado, que era Juan, ¿no? ¿Por qué sabemos que es el amado? Porque dice que hay una parte de la Biblia que dice que Juan tenía, que su discípulo amado tenía recostado su cabeza sobre el pecho del Señor y estaba hablando de Juan, ¿no? Por eso sabemos que es el amado, y aparte porque cuando él está en la cruz, Jesús está en la cruz, le habla, ¿no? A Juan y le dice, ahí está tu madre, y a María le dice, ahí está tu hijo, ¿no? Tenían esa conexión, esa cercanía, esa relación. Después viene Judas, otro personaje también muy característico, que fue el de la traición, el del beso, que lo entrega al Señor por 30 monedas de plata, que después se termina suicidando, se ahorca. Y María Magdalena, que fue la testigo de la resurrección, que se va hasta donde, a la tumba del Señor ahí y ve que la piedra estaba movida y Jesús ya no resucitó, o sea, porque algo pasa ahí que no quiero adentrar mucho, no los quiero confundir, pero cuando, bueno, Jesús sale de su cuerpo y empieza como a deambular por ahí, y ella lo ve y de ahí empieza a decir, ¿no? Que él había resucitado, que yo no estaba ahí, que cumplió con lo que había prometido. Eso era María Magdalena. La idea clave de los evangelios es el cumplimiento de la promesa, ¿no? Lo que Isaías venía hablando, lo que venían hablando los profetas en el Antiguo Testamento. Vemos como Jesús nace, Juan el Bautista lo anuncia, Jesús se levanta a los 30 años, 3 años de ministerio, a los 33 años, él, bueno, muere y resucita. Vemos el cumplimiento en los evangelios de esta promesa que se había hecho. Después viene Hechos de los Apóstoles, que los personajes principales son Pedro, que él es el que predica en este Pentecostés, porque Jesús le dijo, bueno, yo necesito que ustedes se queden todos reunidos y que esperen la promesa. Tienen que quedarse ahí esperándolos. Estuvieron 40 días reunidos ahí, 40 días de iglesia, de reunión ahí, orando, cantando, eh, y dice la historia que eran muchas personas, muchas eran al principio, como todo, ¿no? Y después quedaron 120 solamente, ¿no? Y ahí dice que descendió el Espíritu Santo, vinieron nuevas lenguas, vino, ¿no? Ese avivamiento y vino el Pentecostés, ¿no? Y Pedro es el predicador, el que predica en este Pentecostés. Después viene Esteban, que es el primer mártir, uno de los primeros cristianos perseguidos y asesinados, que, bueno, lo asesinan a piedrazos. Después viene Pablo. Pablo, quiero aclarar porque a veces hay confusión. Pablo no fue apóstol. Pablo no lo conoció a Jesús. Nunca tuvieron una charla, una mesa, una cena, nada. Al contrario, Pablo, dice la historia que Pablo él era perseguidor de los cristianos y que incluso él estaba mirando cuando lo estaban matando a Esteban, ¿no? Él mataba a cristianos, él los perseguía hasta matarlos, ese era Pablo, hasta que un día Jesús tuvo que aparecer ahí y decirle, Pablo,
para un cachito, acá estoy, ¿qué pasa? Soy Jesús, ¿no? Después lo vamos a leer esa historia. Y dice que ahí cae Pablo, se le va los ojos, se queda ciego. Dice la historia que probablemente, porque Pablo dice que él tiene un aguijón en su carne, que probablemente les haya quedado como una enfermedad en los ojos a causa de que quedó ciego cuando lo vio a Jesús, ¿no? Eh, y después Pablo se convierte en el misionero a los gentiles, empieza a viajar, empieza a plantar iglesias, a, mm, a predicar, bueno, ahí están las cartas de Pablo, ¿no? Después viene Bernabé, que es un compañero de misión, también un gran evangelista, y Timoteo, que fue el discípulo joven de Pablo, que le enseñó mucho a través de las cartas, ¿no? Entonces, la idea clave de Hechos de los Apóstoles es la expansión de la iglesia. Jesús ya no está ahí, ya ascendió, ¿no? Ahora es la expansión de la iglesia y estos son los personajes clave, Pedro, Esteban, Pablo, Bernabé, Timoteo. Nos vamos acercando ya al final y están las cartas, ¿no? Las cartas, como les decía, las cartas paulinas se dice. Eh, y tenemos a los actores, bueno, las cartas paulinas son las que escribió Pablo, pero también hay otras cartas que escribió Pedro, que escribió Juan, ¿no? Santiago. Pablo, las cartas de Pablo son desde Romanos hasta Filemón, ¿no? Después tenemos la carta de Pedro, primera y segunda de Pedro. Recomiendo altamente leer primera de Pedro, segunda de Pedro y Santiago. Es como una cachetada atrás de la otra y leerlo. Y siempre estar constantemente leyendo, leyendo, leyendo. Te ayuda, te encamina, te endereza, te da una palmeadita de un tirón de oreja, te seca las lágrimas, todo junto, te hacen esos libros. Después tenemos Juan, primera, segunda y tercera de Juan, Santiago, que yo les conté que era el hermano de sangre de Jesús, el primer pastor de la iglesia. Él habla mucho sobre la fe práctica, habla mucho sobre la lengua, habla, no, me encanta Santiago, es un librazo, librazo. Después tenemos Judas, que no era Judas el traidor, era otro Judas, que habla de la defensa doctrinal y bueno, la idea clave es la formación doctrinal y la práctica, ¿no? Porque imagínate que hay que formar una doctrina en el sentido de, bueno, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, para dónde vamos, izquierda, derecha, ¿no? Y empezar a practicarlo. También piensen que todo esto era nuevo para la gente. Y después, por último, tenemos Apocalipsis, que es cuando Juan, el mismo Juan, los, lo llevan preso a a la isla de Patmos y ahí recibe la revelación, ¿no? Ahí es donde él encuentra ese Jesús glorificado, que es el centro de la visión de Apocalipsis, ahí en las iglesias de Asia Menor. Eh, Juan se dice que él murió de viejo y tristemente muchos de los discípulos murieron de formas muy crueles, ¿no? No quiero hablar mucho de eso ahora porque es bastante triste, no quiero que caiga la clase, pero sí, murieron de maneras muy crueles, muy feas, y Juan, bueno, murió de viejo ahí en la isla de Patmos. Bueno, eh, vamos a ver un poco la línea de tiempo, ¿no? De esto, de lo que estuvimos hablando. Esto obviamente, PDF, se los mando a leerlo, a releerlo, a releerlo. Desde ya les pido disculpa por mandarlo tan tarde, tan sobre la hora, pero bueno, acá está. Vamos, vamos, no importa. Bueno, la creación, ¿no? Tenemos la creación en el Génesis, después tenemos los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y José. Lo tenemos a Moisés en el Éxodo, ¿no? La creación, pecado, Adán y Eva. Vienen los patriarcas, ¿no? Estos hombres que conectan con más cercanía a Dios. Después viene el Éxodo, hay que sacar al pueblo eh, a través de Moisés, viene después la conquista a través de Josué, los jueces, Débora, Gedeón, Sansón, después viene la monarquía, todo esto del reinado y todo esto, Saúl, David y Salomón, y después viene el reino dividido, donde están los profetas Elías, Isaías y Jeremías, porque los reinos
los reyes empiezan a darle la espalda a Dios, empiezan a oprimir al pueblo de Dios, bueno, hay todo un tema ahí. Después otra vez el exilio a través del libro de Daniel y de Ezequiel, el regreso nuevamente a través de Esdras y Nehemías. Entonces vos fíjate que la Biblia se trata todo el tiempo de esto. Exilio, vuelven otra vez a estar en paz donde tienen que estar. Otra vez desobedecen, salen, otra vez van y bien. La Biblia es eso. Si vos me preguntás, ¿de qué se trata la Biblia? Bueno, de un pueblo que desobedecía, le iba mal, uno obedecía, le clamaba a Dios y le daba una oportunidad. Bueno, a través de ese Dios volvía otra vez a reunir a la gente, los ponía en la tierra donde tenían que estar, volvían a desobedecer de nuevo, bueno, de eso se trata la Biblia, básicamente. Después los 400 años de silencio, viene Jesús, después Jesús se va, viene la iglesia y después viene el apocalipsis y la consumación, que sería como el final, ¿no? Nosotros, yo por lo menos creo en la segunda venida de Jesús, y bueno, hay mucho para hablar también. Entonces, la idea es que esto a vos te ordene la mente, principalmente, ¿no? Para que la Biblia deje de ser un caos y se vuelva una historia continua. Bueno, ahora Esther va a querer liberar al pueblo, bueno, ahora Elías va a querer ir en contra de los enemigos, ahora Samuel va a ir a ungir a David, eh, David va a matar a Goliat. Esa es mi idea y le pido a Dios que me use efectivamente para que vos salgas de acá leyendo la Biblia de una manera espectacular. Es como mi gran anhelo. Entonces, yo les voy a dejar después una actividad de cierre, chiquita, nada de tomar prueba ni tarea, nada, pero como una dinámica para que podamos ubicar bien eh, los personajes y después quiero hacer esta pregunta, ¿no? Final para cerrar. Si tu vida fuera un libro bíblico, ¿en qué sección estarías hoy? Esta pregunta es para generar una reflexión eh, personal. Mi vida, ¿dónde estaría hoy? Hace no mucho estuvo en el libro de Jeremías llorando como un marrano, o en la historia de Elías, eh, pidiéndole, triste, sin mucho sentido, pidiéndole a Dios que no quería seguir. Bueno, después es como que, bueno, un poco más de esperanza. Y ahora estoy como en el libro de los hechos. Ah, estoy acá con vos hablándote, estoy en el libro de los hechos a full, haciendo, y me encanta y agradezco muchísimo a Dios por estar acá con vos. Para mí es mucho, significa mucho. Así que bueno, yo te voy a pasar ahora el PDF y ¿qué más? Nos vamos a encontrar este martes a las 7. Voy a mandar el link por la comunidad ahí de WhatsApp, el link de Zoom. Yo ahora termino de grabar acá con vos, lo subo a YouTube, les voy a pasar ahora el link para que lo vean y nos estaremos encontrando seguramente en el próximo encuentro, el tercer encuentro. Si quieres invitar a alguien, no hay ningún problema, lo podés, ya me sale como el reel, ¿viste? No hay ningún problema. Puedes invitar a quien vos quieras, no hay ningún problema. Esto es abierto a todos los que estén obviamente interesados en aprender más sobre la Biblia. Y desde ya, gracias. Gracias a todos por estar ahí del otro lado. Y sigamos creciendo juntos, sigamos leyendo este libro magnífico. Te mando un abrazo, gracias.